Hola amiguitos, besitos, saludos. Bueno, espero que os gustara el cuento, muy sencillo como podéis ver, pero para mí hay una sensibilidad, mucha ternura, poesía casi, ¿no? Y si nos paramos a pensar cuántos millones de personas hay en el mundo, sobre todo personas mayores y jóvenes también, que se sienten solos, como esta mujer, que se sentía sola. Y buscan una razón para existir porque no tienen ganas de vivir, ¿no? Buscan compañía, necesitan compañía, porque todos los seres humanos necesitamos compañía, necesitamos cariño, afecto, y la mujer ese cariño, qué bonito. Lo encuentra en un canario y se siente feliz a su manera. Cuando se muere el canario es como si algo de su vida hubiera muerto, ¿no? Porque qué vida tan triste se vislumbra ahí en un momento. Dice que tiene gente junto a ella, 3 pensionistas, no sé si será su hijo o será que los tenía albergados en la casa, ¿no? Pero se ve que era de las personas más cercanas a ella y pensaban mal de ella. Un día lo oí hablando diciendo que ella era una defensa, ¿no? Estaba muy sola la mujer, como tantos millones de personas. Yo a veces también me he sentido así, ¿no? Por eso lo entiendo y me siento a veces también, ¿no? Entonces creo que expresa la soledad un problema tan universal, porque ahora las personas mayores hay ¿cómo lo digo? Hay una posibilidad de vivir más larga, una esperanza de vida más larga, ¿no? Las personas mayores llegamos a más edad, de hecho está envejeciendo la población mundial y se está convirtiendo en un problema. Ya no hace mucho vi un documental de, por ejemplo, en Japón, todos los países del mundo, la población es más vieja, ¿no? Y claro, y se sienten más solos. Y entonces muchas veces oímos noticias, es muy triste, sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid. Bueno, y ya por aquí también, yo vivo aquí en Alcantarilla y la verdad que no conozco ni a los vecinos, ¿no? Si yo aquí me muriera un día, bueno, sí, mi familia preguntaría por mí, mi hijo ahora no está, pero no se enterarían tampoco. O sea que mueren los viejos y al cabo de un año o 2, entonces lo encuentran ahí muerto. Eso se oye mucho, ¿no? Y es muy triste, qué soledad tan triste tiene que haber en esas personas. Bueno, esas personas buscan animarse a sí mismo, darse ánimo para poder seguir viviendo, porque claro, cuando uno está tan solo pues se le quitan las ganas de vivir. Este relato también me ha hecho recordar una novela de Unamuno que se llama San Manuel Bueno y Mártir, ¿no? Y esta novela es muy interesante porque ahí habla del tedio de vivir, se llama, ¿no? De eso que al final en el relato también habla, dice, una tristeza, no me acuerdo exactamente cómo lo decía, ¿no? Lo que dice al final es muy interesante, como decía. Dice, a pesar de que no, dice, sin embargo, a pesar de que no soy melancólica y de que no suelo llevarme por los recuerdos y la tristeza, reconozco que hay algo triste en la vida. Es difícil definir lo que es. No hablo del dolor que todos conocemos, como son la enfermedad, la pobreza y la muerte, no. Es otra cosa distinta, está en nosotros profunda, muy profunda. Forma parte de nuestro ser, al modo de nuestra respiración. Aunque trabaje mucho y me canse, no tengo más que detenerme para saber que está ahí esperándome. A menudo me pregunto si todo el mundo siente eso mismo. ¿Quién lo puede saber? Pero ¿no es asombroso que en su canto dulce y alegre era esa tristeza, ese no sé qué, lo que yo sentía en el canto del canario? Sí. No sé cómo explicarme. En el libro de San Manuel Bueno y Mártir habla del tedio de vivir, ¿no? De una sensación de tristeza, de cansancio de la vida, de no tener ganas de vivir. Bueno, algún día os leeré porque, aunque sea una novela, es corta y es interesante esa novela, bajo mi punto de vista. Creo
creo que es una de las mejores que tiene Unamuno, que es un autor que me gusta mucho. Lo que pasa es que creo que no escribió relatos cortos, sino os leería cosas porque Unamuno es muy interesante, yo os lo recomiendo, ¿no? Y bueno, pues eso. Hoy voy a leer otro, también cortito, que lo tengo presente porque lo he leído hoy. La verdad es que me gustan todos y es muy difícil elegir. Es la suerte de que son casi todos bastante cortos, ¿no? Este que voy a leer hoy se titula La niña, ¿vale? Voy a leerlo, también es corto. Los vídeos ahora que leo a Catherine Maxfield van a ser más cortos porque los relatos, bueno, hay algunos así más extensos, pero suelen ser bastante cortos, ¿no? Comienzo la lectura. Para ella, tan pequeña, papá era un ser a quien había de temer y cuyo encuentro debía evitar. Todas las mañanas, antes de ir al despacho, venía a su cuarto y le daba un beso superficial, al que ella contestaba: «Adiós, papá». Y luego, qué alegre sensación de alivio experimentaba cuando el ruido del coche se hacía siempre más débil a lo lejos, por el camino. Por la noche, desde arriba, asomada a la barandilla de la escalera, le oía cuando entraba en casa. Oía su voz fuerte en el vestíbulo: «¡Traedme el té al salón! ¿Aún no han traído el periódico? ¿Se lo han vuelto a llevar a la cocina? Mamá, pregunta si el periódico está ahí y tráeme las zapatillas». «Kecia», solía llamar la mamá, «si eres buena puedes bajar y quitarle las botas a papá». Muy despacio, la niña se deslizaba por la escalera, cogiéndose fuerte a la barandilla con una mano, y luego, aún más despacio, atravesaba el vestíbulo y abría la puerta del salón. Cuando Kecia llegaba, papá se había calado ya los lentes y la miraba por encima de ellos de una manera que la atemorizaba. «Bueno, Kecia, date prisa, quítame las botas y llévatelas afuera. ¿Has sido buena hoy?» «No, no lo sé, papá». «¿No lo sabes? Si tartamudeas así, mamá te tendrá que llevar al médico». Nunca tartamudeaba con los demás, se había corregido. Pero con él, precisamente porque trataba de pronunciar bien las palabras, volvía a tartamudear. «¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Mamá, quisiera que le enseñara a esta cría a no poner esa cara parecida a la de alguien que está a punto de suicidarse. Toma, Kecia, pon mi taza sobre la mesa. Ten cuidado, te tiemblan las manos como a una vieja y procura guardar el pañuelo en el bolsillo, no en la manga». Sí, papá». Los domingos en la iglesia se sentaban juntos en el mismo banco y Kecia escuchaba mientras su padre cantaba muy fuerte, con voz clara, y le observaba mientras escribía unos apuntes en un sobre durante el sermón, con los ojos casi cerrados y golpeando silenciosamente el borde del banco con la otra mano. Rezaba siempre en voz tan alta que Kecia estaba segura de que Dios le oía más a él que al pastor. Era tan alto, tenía las manos y el cuello tan grandes y sobre todo una boca tan espaciosa al bostezar, que a Kecia, cuando, estando sola en el cuarto de jugar, pensaba en él, le parecía un gigante. Los domingos por la tarde, vestida de terciopelo castaño, abuelita la hacía bajar al salón para que charlara con papá y mamá. Pero Kecia siempre encontraba a mamá muy interesada en la lectura de Shakespeare y a papá tendido en el diván con la cara tapada por el pañuelo, los pies encima de uno de los almohadones más bonitos y tan dormido que incluso roncaba. Kecia, encaramada en el taburete del piano, le observaba con gravedad hasta que él se despertaba, se desperezaba, preguntaba qué hora era y luego la miraba. «No mires tan fijo, Kecia, parece un mochuelo». Un día que hubo de quedarse Kecia en casa por estar resfriada, abuelita le dijo que el cumpleaños de papá era la semana siguiente y le dio la idea de hacerle como regalo, con un hermoso trozo de seda amarilla, una cerita. Con mucho trabajo y el hilo doble, Kecia cosió los 3 lados. ¿Pero con qué lo iba a llenar? Aquí estaba la dificultad. Abuelita había ido al jardín y
ella se fue al cuarto de mamá para buscar retales. Encima de la mesita de noche encontró muchas hojas de papel fino. Las recogió todas, las desmenuzó en trocitos muy pequeños, las metió en la almohadita y luego cosió la cuarta costura. Aquella noche hubo gritos furiosos en la casa. El discurso de papá para las autoridades del puerto se había perdido. Se buscó por todas las habitaciones, se preguntó a todo el servicio y por fin mamá fue al cuarto de jugar. Kecia, supongo que tú no has visto unos papeles que había encima de una mesa de nuestro cuarto. Sí, dijo, los he roto, para mi sorpresa. ¿Qué dices? Gritó la madre. ¡Baja inmediatamente al comedor! Y la arrastró a la presencia de su padre, que andaba de un lado a otro con las manos en la espalda. ¿Qué hay? Dijo papá secamente. Mamá le explicó. Él se paró y miró a la niña con asombro. ¿Esto has hecho? No, susurró. Mamá, ve al cuarto de jugar. Tráeme aquel maldito chisme y manda que metan a esta cría enseguida en la cama. Llorando demasiado para poder explicar, tendida en la cama, miraba los rayos de luz de la puesta del sol que pasaban a través de las persianas de bambú y hacían un melancólico dibujo en el suelo. Luego papá subió al cuarto con una regla en la mano. «Te voy a azotar por lo que has hecho», dijo. «No, no», gritó escondiéndose bajo las mantas. Papá la destapó. «Siéntate», le mandó, «y levanta las manos. Te voy a enseñar de una vez que no has de tocar lo que no te pertenece». «Es que era para tu cumpleaños, papá». Pero la regla bajó sobre las palmas rosadas de sus manecitas. Al cabo de muchas horas, cuando abuelita la envolvió en su chal y la cogió en brazos para mecerla en la mecedora, la niña se acurrucó junto a su cuerpo blanco. «¿Para qué hizo Jesús los papás?», dijo entre sollozos. «Toma, aquí tienes un pañuelo limpio, perfumado con mi agua de lavanda. Duerme, nena mía. Mañana por la mañana lo habrás olvidado todo». He tratado de explicarle a papá, pero estaba demasiado furioso para escuchar esta noche. Pero la niña no olvidó nunca. Cuando le volvió a ver, se puso las manos en la espalda y de repente sus mejillas se volvieron coloradas. Los McDonald vivían en la casa de al lado. Tenían 5 niños. Mirando por un agujero de la verja del huerto, la niña los veía jugar al escondite antes de cenar. El padre, con Matt, el pequeño, sobre los hombros, y las 2 niñas, colgadas de su americana, corrían alrededor de los parterres, destornillándose de risa. Una vez vio a los chicos apuntando la manguera contra su padre y vio cómo él los pillaba y les hacía cosquillas, hasta que les daba hipo de tanta risa. Me emocionó. Y Kecia pensó que debía de haber distintas clases de padres. Un día mamá se puso mala y se fue con la abuelita en un coche cerrado a la ciudad. A Kecia la dejaron sola en casa con Alice, la cocinera. Durante el día aquello no tenía importancia, pero mientras Alice la metía en la cama, Kecia de repente tuvo miedo. «¿Qué haré si tengo una pesadilla?», le preguntó. «A menudo tengo pesadillas y entonces la abuelita me toma en su cama. No puedo estar en la oscuridad porque oigo muchas voces que hablan bajo. ¿Qué haré si las oigo?». «Vuélvete a dormir, hijita», dijo Alice, quitándole los calcetines y golpeándolos contra la barra de los pies de la cama. «Y no grites, y no despiertes a tu pobre papá». Pero volvió a tener la misma pesadilla. Un carnicero con un cuchillo y una cuerda se iba acercando, sonriendo con su horrible sonrisa, mientras ella no se podía mover y no hacía más que gritar: «¡Abuelita, abuelita!». Se despertó temblando y vio a su papá junto a su cama con una vela en la mano. «¿Qué pasa?», le dijo. «Oh, un carnicero, un cuchillo. Quiero que venga la abuelita».
Papá apagó la vela, se inclinó hacia la niña y la cogió en brazos, llevándosela a través del pasillo hasta su dormitorio. Sobre la cama había un periódico y un cigarro a medio fumar tirado junto a su lámpara de cabecera. Tiró el periódico al suelo y el cigarro a la chimenea, y luego con cuidado arropó a la niña. Se acostó a su lado. Aún medio dormida, bajo la impresión de la horrible sonrisa del carnicero, Kecia se acercó a su papá, escondió la cabeza bajo su brazo y se agarró con fuerza a la americana de su pijama. Entonces la oscuridad no importaba, se quedó quieta. Oye, frota los pies con mis piernas para calentártelos, le dijo papá. Muy cansado, se durmió antes que la chiquilla y ella experimentó una sensación extraña. Pobre papá. No era tan alto, a pesar de todo, y no tenía a nadie para cuidarle. Su cuerpo era más duro que el de la abuelita, pero de una dureza agradable. Y todos los días tenía que trabajar, y estaba demasiado cansado para hacer de señor McDonald. Ella había roto todas las páginas de su hermoso escrito. Hizo un movimiento brusco y suspiró. ¿Qué te pasa?, le preguntó papá. ¿Otro sueño? Oh, dijo la niña, mi cabeza está sobre tu corazón. Le oigo latir. Qué grande tienes el corazón, papá, querido papá. Bueno, ya veis, es una emocionante. Emoción. Venga, soy humana. Y la lectura pues emociona. Venga, saludos, besitos.